Bueno, esta mañana, lo comentamos ayer, va a tener lugar una movilización que tiene que ver con el paro nacional de Cetera, pero a su vez vinculado con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo, aprobada por ambas cámaras por más de 2/3, pero al igual que en la Ley Nacional de Discapacidad, no se está aplicando. El gobierno no está cumpliendo con la ley, por eso del otro lado estamos en línea con uno de los dirigentes de la CONADO Histórica y secretario general de ADUNS, Sergio Segnelli. Sergio, buen día, Julián te saluda, ¿cómo estás? Hola Julián, buen día. ¿Cómo les va? Muchas gracias por comunicarse. Muy buenos días. Bueno, ¿cuál es la situación actual? El gobierno no está cumpliendo con la ley. ¿Qué alternativas quedan? ¿Qué herramientas puede echar mano tanto el Consejo Interuniversitario como los gremios? Bueno, como vos lo decís, por segunda vez en el año el Congreso de la Nación aprobó una ley de financiamiento universitario que el gobierno la había vetado en primera instancia y el Congreso Nacional en ambas cámaras y por amplia mayoría insistió y logró convertirse en ley. Hoy en este momento estamos en este periodo donde el gobierno todavía tiene límites, márgenes legales como para promulgar la ley. Pero tenemos el antecedente de lo que sucedió con la ley de discapacidad, que el gobierno la promulgó, la publicó en el boletín oficial, pero no la ejecutó, porque le pregunta a los legisladores de dónde sacar el dinero, ¿no? Como si ese fuese la función de diputados y senadores, ¿no? Claramente una provocación. Y entendemos que va a ser lo mismo con nuestra ley de financiamiento universitario y también la otra ley importante que se sancionó ese mismo día, que es la ley de emergencia en pediatría, conocida como ley Garrahan. Por eso ese es uno de los puntos por los cuales nos estamos manifestando hoy. Estamos haciendo un paro general en todo el país, en todos los niveles educativos, junto a la CETERA, junto a nuestra Federación CONADO Histórica y la CONADO. Y la referencia aquí en Bahía Blanca va a ser, junto al SUTEBA Bahía Blanca, un acto y concentración frente al Consejo Deliberante para entregar un petitorio que tiene que ver también con señalar muchos, en realidad, aspectos regresivos que tiene el proyecto de presupuesto nacional para el 2026 que presentó el Poder Ejecutivo en septiembre de este año. En términos de presupuesto para universidades, ¿hay algún cambio en el presupuesto para 2026? Hay un cambio, pero es poco sustancial. Imagínate que el gobierno presentó una propuesta de 4,6 billones, con B larga, billones de pesos para todas las universidades nacionales, pero el SIN elaboró un presupuesto propio con las necesidades, podríamos llamar entre mínimas y normales, que necesitaría una universidad argentina para funcionar y pagar sueldos, y ese presupuesto dio como resultado una suma de 7,2 billones de pesos. O sea, que hay un desfasaje entre lo que propone el gobierno para las universidades con lo que propone el SIN, que tiene que constar en el presupuesto de casi, 3 billones de pesos, menos, ¿no? Cuando digo billones, para que se entienda bien, son miles de millones, con B larga, ¿no? Así que claramente es un presupuesto totalmente regresivo, que entre otras cuestiones, por ejemplo, anula lo que es la ley de educación técnica, anula también lo que tiene que ver con parte de la ciencia y tecnología, obviamente anula, como vino anulando desde el principio de año, la paritaria nacional docente, no restituye el FONIT para los docentes de escuelas provinciales y de escuelas preuniversitarias nacionales, ¿no? Es un presupuesto totalmente de ajuste, y eso es lo que venimos a denunciar también. Sergio, y en términos de la universidad, hoy en día, el objetivo primordial era aprobar la ley. ¿Creen que puede haber alguna alternativa por la vía judicial también en la CONADO Histórica? Seguramente la vía judicial, si el gobierno no la ejecuta rápidamente, y cuando digo rápidamente, no debe pasar el mes de octubre para que se cumpla con la ejecución, uno va a apelar a la vía judicial, a la vía legislativa, pero yo creo que el camino que más potencia tiene y más poder tiene es volver a movilizarnos, volver a reinstalar un gran plan de lucha
porque efectivamente es nuestra ley, la hemos conseguido con nuestra lucha ya desde el año pasado, hemos protagonizado 3 marchas nacionales inmensas en todo el país, y hay que significar las que se produjeron en Bahía Blanca. Todo eso generó que hoy tengamos una ley de financiamiento que, para darte un ejemplo, nos otorga de mínima un 40% de aumento salarial. Aumenta el presupuesto sustancialmente a las universidades para su funcionamiento e incrementa también las becas estudiantiles. No puede ser que el capricho de un presidente de la nación haga trizas una ley del Estado Nacional que aprobó, como dije al principio, 2 veces consecutivas el Congreso de la Nación. Sergio, te hago una consulta que es de otro orden, no de la movilización, pero que sí que tiene que ver con el contexto. ¿Estaba prevista una charla del subsecretario de Políticas Universitarias acá en Bahía? Sí, ayer nos enteramos que estaba prevista una charla donde venía Alejandro Álvarez, que es el subsecretario de Políticas Universitarias, y el diputado nacional Santiago Santurio, diputado nacional de La Libertad Avanza, una charla organizada por los universitarios, estudiantes universitarios de La Libertad Avanza, ¿no? En el rectorado de Avenida Colón 80. A ver, nosotros entendemos que la universidad tiene que estar abierta a todas las voces, no nos negamos a eso, siempre y cuando estén dentro del arco democrático, ¿no? Y nos guste o no, nos guste menos o nos guste más, La Libertad Avanza es un partido político del espacio democrático de nuestro país. Lo que nos llama la atención o nos revela de alguna manera la hipocresía y la provocación, que venga un tipo como Alejandro Álvarez, que es un ajustador de la Universidad Nacional, que forma parte de un gobierno nacional que efectivamente, como estábamos hablando recientemente, no aplica la ley de financiamiento educativo, y por otro lado, un diputado nacional que cuando ustedes escuchan sus intervenciones en el Congreso, habla efectivamente contra la ley de financiamiento educativo y obviamente contra la ayuda excepcional que debería contar nuestra ciudad después del desastre del 7 de marzo. Alejandro Álvarez también suma la irresponsabilidad del gobierno nacional para la reconstrucción de nuestra Universidad Nacional del Sur. Pensá vos que solo le entregó a la universidad 500 millones de pesos en el mes de mayo del año pasado. 500 millones en mayo de este año. 500 millones de pesos sobre un presupuesto necesario para reconstruir nuestra universidad después de la catástrofe del 7 de marzo, que ronda los 13.000 millones de pesos. Es una vergüenza. Entonces, nosotros señalábamos, de alguna manera, repudiábamos o denunciábamos la presencia de estos personajes, ajustadores de la universidad pública, ajustadores en el plano de nuestra ciudad, destructores, detractores del Estado Nacional, vengan a dar cátedra justamente en una universidad nacional. Afortunadamente, y señalo también con la participación de las autoridades de la Universidad del Sur, esa actividad quedó efectivamente suspendida. Era una vergüenza para la universidad pública que estos personajes se dieran el lujo de estar en el aula magna. Sí, además entiendo, Sergio, que hace un tiempo con las autoridades anteriores las actividades partidarias habían quedado como vedadas del ámbito de Colón 80 y el Salón de Actos de Alem. Sí, yo creo ahí... más allá de que estemos de acuerdo con la medida o no, que a mí tiene que estar abierta a todas las voces. Sí, sí, pero lo que digo es que, más allá de que yo también me parece que es una medida discutible, la norma decía otra cosa en el último tiempo. Sí, puede ser, y esto tenía un valor de acto partidario, ¿no? La presencia de un funcionario y un legislador a una semana de las elecciones nacionales tenía que ver, pero bueno, también es cierto, no podemos permitir la doble vara, ¿no? Algunos sí, otros no. Yo creo que a todos hay que darle la posibilidad, porque la universidad no es de nadie, es de todos, pero cuando se presentan ciertos personajes hay que hacer los señalamientos necesarios, las denuncias necesarias para desenmascarar quiénes son estos personajes que vienen a debatir en la universidad pública, porque es el caso que me toca de alguna manera representar
a parte de los docentes afiliados, ¿no? Bueno, esto fue así, afortunadamente, como te dije, se suspendió y bueno, creo que era la medida más justa para una universidad, un sistema universitario, sus trabajadores y sus estudiantes que están siendo castigados claramente por este gobierno. Sergio, entonces hoy a partir de las 9:30 van a estar en la plaza. Vamos a estar en la plaza y nosotros desde ADUNS a las 16:30 tenemos asamblea para ver cómo continuamos el plan de lucha. La asamblea va a ser en el auditorio de las escuelas medias, ahí en 11 de abril 445. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo. No, gracias Julián, un abrazo a vos. La palabra de Sergio Saninelli, no solamente contando sobre este incumplimiento de la ley que fue aprobada por el Senado y por diputados, sino que el subsecretario de Políticas Universitarias, conocido como el Galleguito Álvarez, iba a venir a dar una charla acá, patrocinado por el concejal Felipe Fernández en la Universidad en Corona 80, y la tuvieron que dar de baja, ¿sí? Finalmente.